que hoy sentimos que están viviendo muchos en nuestro país. El comienzo de las clases, el momento de la etapa en la que el conocimiento entra ya como por la puerta grande a la familia, pero un mundo nuevo que se abre cada vez que se ata una moña para empezar un año diferente. A veces, así sea cambiar de clase, tener amigos nuevos, a veces estar en el mismo espacio con la misma maestra, pero con distintos compañeros. Sí. Toda una situación que puede llegar a ser muy placentera con el tiempo, pero que también genera una cierta sensación. Una adrenalina. Sí, ¿podré? Sí. ¿Estaré preparado? Sí. ¿Lo lograré? Creo que de alguna manera para eso también es bien bueno darte la bienvenida en el día de hoy. Muchísimas gracias. Está con nosotros una mujer que se ha dedicado a profundizar en algo que tiene que ver con un entrenamiento, un entrenamiento que nos hace mejores desde el momento en el que nos hace más seguros y más conocedores de nosotros mismos. Sí. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es así como lo acabas de resumir. Yo creo que todos deseamos, por un lado, sentirnos que siempre damos el nivel. Bien. Incluso hoy cuando estaba esperando y veía que había madres y padres con los niños y contaban experiencias de repente de alguien que se estaba cambiando de colegio o alguien que estaba empezando a usar la de 5, uno como padre acompaña ese mismo desafío del hijo, uno lo acompaña como padre, uno también quiere saber si podrá acompañar claro. En la medida justa. Las madres, sobre todo, la medida justa. Que somos excesibles. Sí, somos propensas al exceso, dicen los hijos, no sé. Entonces, pensaba en eso y en cómo todo el tiempo, más allá de la actividad que estemos desarrollando, cada vida, cada vida de cada persona tiene una cantidad de desafíos para los cuales queremos estar lo más preparados posible. Y eso, yo al menos, no sé si a todas las personas le habrá pasado lo mismo, pero yo siempre pensaba que eso tenía mucho que ver con la parte racional y con la parte lógica y el razonamiento. Y después la vida me fue enseñando, a veces amablemente y otras veces con algún golpecito, que también tenemos que estar preparados emocionalmente. Y eso es lo bueno que tiene la actividad que yo desarrollo, que te permite entrenarte y ejercitarte en lo cognitivo, y también eso trae aparejado que emocionalmente vayas siendo más competente. Estar mejores preparados desde lo emocional nos va a ayudar a desarrollar una parte de nosotros que podríamos, quizás no sé exacto el término, definir como inteligencia emocional, sí, que es tan poderosa cuando se desarrolla como la inteligencia intelectual. Exacto. Y es tan poderosa que una no puede andar bien sin la otra. Sin la otra. O sea, podemos tener una gran capacidad intelectual, pero de repente estar muy mutilados emocionalmente. O le pasa, y le debe pasar a una cantidad de gente que nos está viendo, que hay momentos en que viven situaciones de estrés y se notan que en una actividad en la que normalmente son muy confiables y rinden mucho, de repente esa actividad no la pueden desarrollar. Exacto. Porque el estrés también te mengua o te limita. Sobre todo porque hay situaciones que se llevan toda tu atención y no siempre son las situaciones trágicas o tristes. A veces un nacimiento, por ejemplo, en la familia, claro, te lleva toda tu atención, o un enamoramiento, el famoso cabeza de novia, de todo te olvidas, claro, porque estás tan pendiente de un tema en particular que toda tu atención está ahí y todo lo demás, bueno, sale como sale. Es cierto que la gente cuando le sobreviene el enamoramiento, porque ya sabemos que el enamoramiento se puede buscar, pero no es así más, solo piensa en eso. Claro. Y eso, que puede ser un ejemplo muy grato, se puede utilizar para pensarlo en cuando hay una pena. Exacto. Y también la pena se vuelve dueña. Exactamente. Y entonces se dejan de hacer otras cosas, o se deja de poner atención en otras cosas, o se deja de rendir en otras cosas. En fin. Hoy tú dijiste algo, yo te estaba escuchando y hablaste de cómo
en los trabajos hay que abrirle la puerta también a las vidas personales, que durante décadas nosotras somos de una generación donde vos en tu primer día de trabajo, el veterano que te orientaba, que era decirte, acá está la máquina de café, cuando el jefe pide un café tenés que llevárselo, y esa era toda la orientación. Y también te decían, los problemas se dejan en la puerta. Y ahora hay que decirles, no, los problemas traelos y los vamos a conversar, y tu vida personal traela y la vamos a integrar a la vida laboral, porque para poder rendir en todos los ámbitos tenemos que ser una sola persona, no podemos tener una parte personal, una parte familiar, una parte laboral y una parte para los amigos. Somos uno en todos lados, digamos. Nuestra invitada está con nosotros, se llama Abona Santín, pero además de hablar con ella, hemos preparado esta presentación para hablar de este entrenamiento cognitivo que seguramente no solo nos hace mejores, sino más felices. Cuanto más aprende la ciencia acerca del cerebro, se da cuenta que menos sabe. Es el órgano que controla el lenguaje, la atención, la memoria, la creatividad, las emociones y la relación con el entorno, sin que seamos conscientes de ello. A diferencia del resto del cuerpo, cuanto más se usa, menos se desgasta. Por el contrario, se vuelve más joven y aumenta su capacidad. Estudiar más aumenta la capacidad de aprender, así como leer ayuda a entender la palabra escrita. Porque el cerebro aprende de sí mismo, haciendo que la capacidad cognitiva del ser humano no tenga límites siempre y cuando se mantenga en constante actividad. De eso se trata el entrenamiento cognitivo, ejercitar al cerebro para que se mantenga en actividad constante, sabiendo que cada estímulo lo volverá más y más activo. La falta de concentración, el déficit atencional, las crisis de creatividad y hasta el Parkinson o el Alzheimer pueden combatirse mediante terapias de entrenamiento cognitivo, mediante técnicas generalmente asociadas a lo lúdico, al disfrute de los logros alcanzados, motivando al cerebro a salir adelante. Mediante el entrenamiento cognitivo bajan los niveles de ansiedad y estrés. El individuo entiende qué le pasa, aprende a responder a diferentes estímulos de la creatividad y logra una mejor relación con el entorno. Ana Abona propone ejercitar el cerebro desde el juego, entrenarlo para que se mantenga activo, que no pierda la capacidad de pensar, de enfrentar y resolver los problemas con madurez. Porque la capacidad de nuestro cerebro es lo que nos diferencia del resto de las especies. Mantenerlo activo es prácticamente una obligación que nos permitirá sentirnos felices con nosotros mismos y acordes al entorno. Claro. Qué maravilla. Ese mundo infantil que estábamos viendo es una parte de nuestra etapa de vida, una parte de nuestra larga vida. Pero vamos a hablar de los que peinamos canas. Sí, bueno, estás hablando con la persona indicada. Podemos hablar de igual a igual y decir, ¿y qué nos pasa cuando sentimos que de repente el nombre que estamos buscando y que sabemos que está en algún anaquel de nuestra memoria no nos sale de inmediato? ¿O qué nos pasa cuando en broma decimos, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido y ahora no? Primero que nos da una sensación de inseguridad y de cierta frustración. Nos confunde un poco. Nos confunde. Sí. Pero nos quedan muchos años de vida y los queremos vivir bien. Absolutamente. ¿Y entonces? Y entonces lo que tenemos que hacer es, ese concepto que los padres de mi edad tenemos tan integrado de la estimulación temprana y de todo lo que hacemos con los niños en sus primeros años, trasladarlo al resto de nuestra vida y entender que para poder pensar bien, y ese término bien es un término muy subjetivo que cada persona le va a dar el valor que crea que tiene que tener, tenemos que seguir entrenando. De la misma manera que si queremos tener un buen estado físico, entrenamos toda la vida y cada uno encuentra dentro de todas las opciones de ejercicio físico aquella disciplina que le gusta, que el cuerpo le permite hacer, que su capacidad económica le permite hacer y qué sé yo. También hay que buscar una forma de entrenar el cerebro para mantenerlo saludable y para tener el rendimiento que cada uno considere óptimo. Santín, la mayoría de las personas no hacen ejercicio. Bueno. La mayoría de las personas no cuidan, sienten que no pueden hacerlo, sienten que no tienen tiempo,
sienten que tienen que cuidar al otro y no se tienen que cuidar a sí mismos. Y con el entrenamiento cognitivo pasa lo mismo. Me parece que atrás de todos esos, de todos esos argumentos que la gente da para decir que no hace ejercicio, a veces hay otras cosas, como diciendo, tengo miedo de salir y cansarme, tengo miedo de salir y pasar vergüenza, porque tengo sobrepeso, claro, porque si yo me pongo esa ropa flúor voy a quedar disfrazada, claro, porque por diferentes cosas. Cuando la gente viene al entrenamiento cognitivo, generalmente viene también con esos reparos. Tiene miedo de que sea un test, de que sea un examen, de que sea una prueba en la que tiene que alcanzar determinado nivel. Y en la realidad es que no, que es una invitación a ejercitarse y el punto de partida va a ser el nivel en el que la persona esté. Y además pasa una cosa que es muy maravillosa, que generalmente ese punto de partida está mucho más arriba de lo que la persona piensa. Ah, qué bueno. Porque con el cerebro me parece que nos pasa una cosa, que esto no es científico, esto es una observación mía, pero yo creo que como sabemos muy poco acerca del cerebro, y lo poco que sabemos generalmente son malas noticias, cuando empezamos a tener olvidos frecuentes, o cuando me confundo un nombre, o quiero contar la película que vi anoche y no recuerdo bien el argumento, ni el protagonista, ni el título, ni dónde la vi. Entonces ya digo, no, evidentemente tengo deterioro cognitivo. Estoy mal. Estoy mal. O tengo Alzheimer. Entonces ese miedo es el que hace que la persona se retraiga. Como le cuesta concentrarse, deja de leer. Como deja de leer, pierde un poco la capacidad del pensamiento creativo y está nada más que pendiente de lo concreto. Eso a veces también hace que el buen humor decaiga y entonces es todo como un círculo vicioso, sí, que en realidad estoy generando yo mismo. Cuando la gente viene al entrenamiento cognitivo, empieza a hacer unos ejercicios que son, la verdad, muy fáciles, porque no se trata de hacer ejercicios difíciles, sino de hacer ejercicios que me obliguen a prestar atención y con eso entrenar la atención. Entonces empieza a decir, pero yo esto lo puedo hacer. Entonces se empieza a entusiasmar y se empieza a sentir mejor. Y como se siente mejor, capaz que tiene ganas de salir a dar una vuelta y a la vuelta de la casa hay una librería y se compra un libro y empieza a leer y eso forma un círculo virtuoso. ¿Y eso es algo que tú lo generas en un espacio académico, con grupos? En un espacio que puede... En un encuentro mano a mano, ¿es una sesión terapéutica? ¿Cómo lo visibilizas? Yo lo que... no me animo a decir que es una terapia, aunque en mí misma lo probé y para mí resultó terapéutico. Me parece que es un espacio de aprendizaje continuo, de aprendizaje además en el que las dos personas aprendemos, porque es muy enriquecedor conversar con gente muy interesante, que tiene mucho para contar de su propia vida, de su profesión, de su familia, de cómo resuelve sus conflictos. La otra persona me enseña a mí también. Y yo lo que hago es facilitar dinámicas que la otra persona sigue y que tratamos al final de cada ejercicio de que la otra persona evalúe también. Yo no evalúo, el participante es el que dice, bueno, cuando me planteaste este ejercicio, mi expectativa era de que iba a ser muy difícil y resultó más fácil, o mi expectativa era que iba a ser muy fácil y resultó difícil. Y es la persona la que va evaluando en qué medida cada actividad le suma al objetivo que vino a cumplir o no. Se puede hacer grupal también, que se vuelve más, perdóname, el grupal es muy lúdico y sirve mucho para la gente que quiere socializar. Para la gente que quiere formar parte de un grupo y tener un espacio semanal en donde divertirse y compartir es muy bueno porque ¿hay límite de edad? No. Para abajo, ni para abajo ni para arriba. Ni para abajo ni para arriba. Trabajo con gente de 9 años y con gente de 89 años.
Alguien acá dice, es que en la televisión ya no hay más programa de gimnasia. Hablando de... para niños, para ancianos, para jóvenes, pero hay tanto programa de comida. Bueno, sí, es cierto. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto, hay que buscarle la vuelta. Pero que sigan los programas de comida, por favor, aunque sea. Que también sigan los programas de comida, bien. Rosa dice, estoy segura, esa señora es de mi ciudad, Colonia. Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí. Acá la están identificando. Bien. A nuestra invitada, Abona Santín. ¿Es de Colonia del Sacramento? Sí, mismo? de Colonia del Sacramento. Bueno. De un paraje rural cerca de Colonia del Sacramento que se llama Piedras de los Indios. Ah, donde hay una cárcel. ¿Dónde hay una cárcel? La cárcel sí, una cárcel de baja... peligrosidad. Ahí está, sí, exactamente. Bueno, de allí y bueno, y viví alternativamente en Colonia y Montevideo toda la vida. Bien, acá hay un saludo y felicitaciones de alguien que la conoce o cree conocerla, que se llama Rosa Burgueño. Sí, cómo no. Un beso. La idea entonces es sin límite de edad. Sí. Capaz que es mejor empezar de a uno y después empezar en el grupo. Es lo que yo aconsejo. Ajá. Porque si la limitante es el temor a la exposición, sí, lo mejor es comenzar individualmente y una vez que uno se sienta vaquiano y pierde el miedo y conoce los materiales, ahí formar un grupo. Y tampoco hay límite para el estado en el que la persona está, porque tiene un diagnóstico, o en el que cree que está. Hay gente que dice, no, porque yo ya he perdido la memoria. Habrá perdido algunos aspectos de la memoria y no otros. Habrá perdido la capacidad de concentrarse, tal vez. Habrá perdido vocabulario. Tal vez está un poco más lento para razonar, pero no importa. ¿Es cierto que las neuronas se mueren? Es cierto que se mueren, pero también es cierto que se regeneran. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Ha sido un gusto estar con nuestra invitada. Les recordamos que vino a presentar su aporte y visibilizar ese espacio en el que ella trabaja en el tema de entrenamiento cognitivo. Una manera grata de sentirnos jóvenes a los 85.